bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Gabriela, para los que ya me conocen, yo soy coordinadora de proyectos en Siemens Fundación. Hoy arrancamos otro día de ciclos de charlas y la charla de hoy es justamente de armado de CV y tips para entrevistas, y los dejo en manos de dos especialistas que tienen mucha experiencia en esto, Patricia Ortiz y Verónica Saibene. Así que bueno, Patri, Vero, les paso la posta. Muchas gracias por haberse sumado a esta iniciativa y los dejo con ellas. Bueno, muchas gracias, Gaby. Bueno, arranco presentándome y después le doy el espacio a Vero. Buenos días a todos, gracias por unirse a esta charla. Quizás algunos me conozcan o no, creo que no, porque son chicos de este año de la ETU y de la técnica, y me dijiste que podía haber algún otro cole, Gaby. Escuela Regio. De la Escuela Regio. Bueno, mi nombre es Patricia Ortiz, yo estoy en Siemens hace 11 años, trabajando en recursos humanos. Soy responsable de lo que en Siemens llamamos Talent Acquisition, que sería la parte de selección. Bueno, trabajo desde toda la vida en recursos humanos y especialmente en este tipo de áreas de selección, de capacitación y desarrollo. Y bueno, agradecida por convocarme, Gaby, a esta charla, y quien me acompaña también, Verónica. Vero, si querés contarles. Dale, buen día a todos. Bueno, mi nombre es Verónica Saibene, me desempeño también en el área de selección de Siemens. Entré hace muy poquito, hace un mes y medio, así que bueno, esta es la primera vez que participo de este tipo de talleres y me súper interesa, y estoy muy entusiasmada de poder contarles un poquito, por lo menos desde nuestra experiencia, cómo poder armar un CV y cómo hacer una entrevista. Yo soy licenciada en Relaciones del Trabajo, me recibí en la UBA hace 3 años y hace poquito me dieron el título, así que también contenta por eso. Y bueno, tengo experiencia en lo que es selección. Antes me desempeñaba en una consultora de tecnología, también en el área de selección, y bueno, siempre me interesó lo que es el área de recursos, especialmente selección, y me gusta mucho trabajar con la gente. Así que bueno, contenta de estar acá y poder, bueno, contarles un poquito de nuestra perspectiva. Gracias, Vero. Bueno, arrancamos esta charla, que vamos a tener una presentación de base, pero bueno, no sé si, Gaby, si hay alguna pregunta nos contás. De todos modos, al final de la charla yo les voy a ir vamos a tener al final tenemos destinado también un espacio para preguntas, ¿sí? Básicamente es darles algunos tips relacionados con esto tan importante en la vida de las personas, ¿no? Que es la búsqueda de trabajo. Y con todos los cambios que esto tiene, ¿no? Cómo va cambiando el escenario laboral. Nos vamos a centrar, bueno, básicamente en la confección del currículum y en entrevistas, ¿sí? Y acá me gusta decirles que es, bueno, esto de currículum y entrevistas también es como la base, ¿sí? Después puede haber muchas variantes. Hoy también hablamos con Vero de cómo se amplió el mercado laboral y la cantidad de posibilidades y de nuevos trabajos y digamos, que brinda hoy el mercado, que hace no tantos años no existían. Esto es, digamos, cómo va cambiando el mercado laboral, cómo va cambiando el mundo. O sea, cambia el mundo y eso impacta claramente en el mercado laboral, en las posibilidades de trabajo. Con esto de la pandemia, bueno, tuvimos como un posgrado en cambio, ¿no? Los seres humanos, y vemos cómo ha cambiado el escenario y cómo aparecieron nuevas posibilidades, y se puso en juego la creatividad también, como para salir de situaciones de búsqueda laboral compleja, ¿no? En un escenario complejo mundial. Entonces, esto es como una base que les queremos dar de lo que se ve y entrevistas, pero ya les digo, hay como muchas variantes en esto de buscar trabajo. Y también me gusta decir que buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Desde, digamos, visto desde el punto de vista de la constancia que hay que tener, la disciplina, y también mucha paciencia, ¿sí? Porque muchas veces las cosas, la ansiedad a veces nos mata y queremos que las cosas salgan muy rápido, pero a veces, bueno, hay que tener ¿no? paciencia y perseverancia en la búsqueda, ¿sí? Y dedicarle tiempo. Entonces,
algo que me parece interesante, ¿no? Cuando uno empieza a pensar, especialmente, bueno, la edad seguramente que tienen todos ustedes, que son muy jóvenes, y en muchos casos quizás no tengan experiencia laboral, quizás algunos sí, y estamos empezando a insertarnos en el mundo laboral. Es importante primero hacer una reflexión personal, ¿sí? De autoconocimiento, que parece algo como, ay, bueno, sí, yo sé lo que quiero, pero yo los invito a que se tomen este ratito, ¿sí? Para responderse algunas preguntas que los van a llevar más que nada a saber qué es lo que quieren, ¿sí? Y esto va a hacer que se focalice mejor la búsqueda, ¿sí? Digamos, son como consejitos que por ahí les podemos dar, que me parece que son interesantes. ¿Por qué? Porque es importante saber, como dice la presentación, ¿no? ¿En qué se ven trabajando? Las personas, por suerte, somos todas distintas, algunas nos gustan más trabajos relacionados con tener relación con gente, con clientes, otros prefieren algo más técnico, más de compu, estar en la casa, trabajar con alguna aplicación, pensar un poco qué es lo que me motiva y me interesa, eh, ya digo, algo que yo sienta que voy a hacer este trabajo y que me voy a sentir contento, que si bien voy a poner un esfuerzo, va a terminar el día y voy a decir, uy, qué bueno lo que hice. Y también es importante ver el momento, ¿no? Porque la vida claramente tiene distintas etapas, muy distintas etapas, los años van cambiando, los meses, los momentos, y es importante saber en qué momento estoy y qué necesito en este momento. Por ejemplo, no sé, si estoy todavía en el colegio y bueno, el año que viene pienso trabajar, ver si voy a encarar alguna formación, un curso, una carrera, una tecnicatura, saber también qué pasa en casa, si necesitan de mi ayuda, si tengo que prestar ayuda, no sé, a la familia. Es importante hacer como ese escenario, ¿no? De ver dónde estoy y qué necesito, qué esfuerzos puedo hacer y qué no, cuáles no, porque no me da el tiempo, porque realmente siento que no amerita hacerlo. Y también es importante pensar en mis prioridades, ¿no? Eh, Muchas veces todas estas preguntas que me hago, bueno, un poco como que pasan más de largo porque hay una necesidad económica imperiosa de trabajar, ¿sí? Entonces ahí, bueno, claramente digo, bueno, encuentro este trabajo, puedo salir de la situación y lo hago. Genial. Cuando tengo por ahí un poquito más de aire o de espacio para pensar, eh, también es importante, ¿no? Evaluar esto, decir, bueno, ¿qué me interesa más? ¿Ganar más plata por ahí en un trabajo que no me gusta tanto? No sé, no, prefiero un trabajo que me guste un poco más y ganar menos, o que me lleve, digamos, al camino de desarrollo personal y profesional que yo quiero. Necesito más tiempo para la familia, o realmente estoy encarando una formación y tengo que dedicarle tiempo a estudiar, ¿sí? Necesito horas para leer, para estudiar. Entonces, un poco este ejercicio, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Qué me gusta? Y ahí es como que voy a encaminar un poquito mejor eh, esta búsqueda, ¿sí? ¿No? Esta búsqueda laboral. Y me va a permitir, digamos, definir un poco mejor en qué lugar quiero trabajar, porque los espacios son bien distintos. Puedo trabajar en una ONG, en una consultora, en una multinacional, en una pyme, en el negocio de mi amigo de mi papá que está enfrente, o no. La verdad es que quiero insertarme en una compañía. Entonces, ver un poquito qué es lo que me interesa, insisto, para este momento de la vida, si tengo tiempo de trabajar full time o no, si necesito trabajar menos horas, en qué tipo de función, si es más técnica, más relacionada con lo social, eh, dónde vivo es importante y a dónde voy a trabajar, ¿sí? Esto es muy clave, insisto, si está la necesidad y tengo que hacerlo, bueno, viajaré, pero si tengo la posibilidad de buscar un trabajo que no esté muy lejos de casa, o sea, que no me lleve mucho tiempo del día a viajar,
Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de cultura organizacional es el tipo de compañía, que a mí me gusta, hay compañías más informales, compañías o espacios de trabajo más formales o menos informales, por ejemplo. ¿Cuáles son los beneficios importantes para mí? Si yo voy a trabajar en un lugar, bueno, para mí es importante que me cubran el almuerzo, por ejemplo, o los viáticos, ¿sí? Cosas a tener en cuenta, ¿no? A la hora de decidir y de ver hacia dónde me enfoco, y las oportunidades de crecimiento. El crecimiento en el sentido de, bueno, yo acá puedo aspirar a otra posición, puedo crecer, puedo aprender, ¿sí? Especialmente en los primeros trabajos siempre se aprende, porque es como que uno va insertándose en un mundo distinto, ¿no? Diferente para uno. Entonces, es importante tener en cuenta estos temas, estas cosas, para posicionarme mejor y para poder direccionar mejor mi búsqueda. Algo que, bueno, las personas hacemos cuando ya entramos en este momento de insertarnos en el mundo laboral, es armar un currículum, ¿sí? Hoy por hoy en Internet tienen cantidad de aplicaciones, tutoriales, o sea, es muy fácil hoy armar un CV. En otra época había que empezar con la página en blanco. Yo tengo muchos años, chicos, te va a decir de qué habla esta mujer, pero era así, o sea, arrancabas en la nada, y ahora, bueno, completas una plantilla, elegís modelos, formas, y está buenísimo. Datos que consideramos importantes que tenga un CV son, por ejemplo, el nombre completo, el número de teléfono y el mail. Esto es importante por el contacto, ¿sí? Porque a veces, aunque les parezca mentira, pueden aparecer currículums que están buenísimos y decís, bueno, ¿dónde lo contacto? Y no pusieron el número de teléfono. O sea, detalle no menor. Un mail, muchas veces se ponía la dirección. Yo recomiendo poner la localidad o la ciudad en donde viven. No hace falta poner vivo en tal calle, tal número, tal piso. No es necesario al momento de ponerlo en el CV. La fecha de nacimiento, el número de DNI, esto también es optativo. El DNI y la foto es opcional, ¿sí? Esto, la tendencia, digamos, como que va hacia el lado, o sea, la tendencia en general del currículum, les cuento que puede llegar hay algo que se llama currículum ciego, ¿no? En donde no tenés ni el sexo de la persona, ni la edad, ni dónde vive, ni la nacionalidad, solo tenés las competencias, o sea, solo tenés el perfil profesional, ¿sí? El perfil de competencias de la persona. Existe también eso hoy, ¿sí? Entonces, la foto, por ejemplo, uno lo pone si le parece si tiene ganas de ponerla o no. No creo que hoy por hoy puede pasar, ¿no? que exijan que haya una foto en un currículum. El objetivo laboral también es algo... Perdón, Patri, ¿puedo complementando lo sí, que decías supuesto. con respecto al correo? Sí. Cuando lo incluyan, estaría bueno que hagan una cuenta que sea profesional o laboral, es decir, puede ser su nombre y su apellido. Yo les recomendaría que no pongan, no sé, un apodo o algo más informal, que quizás está bueno, pero no para el ámbito laboral. Entonces, si van a poner un correo, pongan algo que sea, no sé, nombre y apellido, y no sé, un número, por ejemplo, pero que sea acorde a una búsqueda profesional. Y lo mismo en referencia a la foto. Si deciden poner una foto, que sea una foto con un fondo blanco o un fondo de un color claro, que estén ustedes solos, que pueden, bueno, hoy tenemos suerte de que tenemos celu con cámara, entonces alguien que les saque una foto, pero que sea una foto en lo posible que estén ustedes solos, que no sea una foto que uno quizás dice, bueno, acá salí bien, entonces la voy a recortar y la subo. La idea es transmitir una imagen profesional o seria. No digo tampoco una foto de 4x4 de DNI, o sea, no hace falta que estén serios. De pasaporte. De pasaporte o de visa norteamericana, pero sí, bueno, quizás puede ser una foto sonriendo, con ropa semi-formal, por decirlo de alguna manera, no sé, se me ocurre una camisa o una blusa, o sea, que no sea la foto del boliche o la foto que uno subiría a Instagram,
esa foto está buenísima, pero dejémosla para las redes sociales o para otra cosa que no sea el CV. Lo mismo con el mail, si era Exacto. eso que quería complementar con lo que decía Exacto. Patri. Ahí sí, perfecto. Vero, ahí más adelante tenemos algunos ejemplos de esto que es muy importante esto que decís. Además, porque bueno, si están todavía en el cole y bueno, uno se mueve en un ambiente como más informal. No quiere decir que cuando uno vaya a lo laboral no pueda tener algunos espacios más informales, pero es importante tener en cuenta esto que dice Vero, ¿sí? Nosotros tenemos mucha experiencia en ver currículums y bueno, yo digo que algún día voy a hacer el libro de los currículums insólitos, porque se ven cosas muy insólitas realmente. Sí. Bueno, el tema del objetivo laboral también lo pueden poner, quizás cuando son más chicos y no tienen tanta experiencia, sí pueden poner, o sea, cuando ya la tienen, el resumen de en qué se especializan, y cuando son más chicos, decir, bueno, me interesa un trabajo participativo, de atención al cliente, tengo buena capacidad de interrelacionamiento, es decir, y esto también, pueden ponerlo o no. La formación académica sí es importante, en este caso, bueno, siempre se empieza por lo último que hicieron, ¿sí? Es una cronología inversa. En los trabajos también la cronología es inversa. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Para el selector es mucho más fácil leerlo, ¿sí? Empezamos por lo último, ¿sí? Estudios realizados, las fechas, la institución, el nivel alcanzado, esto es importante. También, como les decía antes, detallar la experiencia laboral en caso que la tengan, en cronología inversa, poniendo dónde trabajaron y qué hicieron. Muchas veces hay gente que ha realizado trabajos, especialmente la gente muy joven, que la vida no le dio para tener mucha experiencia y tener muchos trabajos, y te dicen, no, porque yo hice, no sé, trabajé con mi tío y lo ayudé en un taller, pero no lo puse. Pónganlo, busquen la manera de ponerlo. Me parece súper interesante. Toda experiencia que tengan, por ejemplo, no sé, si hacen deporte y están organizando algún equipo de algo, si organizan campamentos, o si, no sé, si en algún momento en algunos colegios había misiones, iban a misionar, y los chicos, digamos, trabajan en este sentido en dinámicas grupales, y esto es experiencia, ¿sí? Y lo pueden poner como otra actividad, digamos, que conste esto en el currículum, más cuando todavía no hay mucha experiencia laboral comprobable. El tema del idioma también es importante, y acá la recomendación es que siempre, especialmente el inglés, que es un idioma, digamos, que abre muchas puertas, el consejo que les damos es ahora, bueno, entre las series, la música y la cantidad de posibilidades que hay de incorporar este idioma, me parece que es importante hacerlo. Pongan el nivel de idioma que tienen dije inglés, bueno, pueden tener otros idiomas, obviamente, en el currículum, y si tienen algún certificado internacional, siempre es bueno ponerlo, porque esto ¿qué hace? Que uno tiene más idea del nivel. A veces ponen intermedio, y el intermedio por ahí no es tan alto o tan bajo, entonces es como que ahí nos perdemos un poco. Patri, Sistemas informáticos, obviamente, sí. acá justo entró una consulta. Dice, en el caso Sí, de formación académica, la cronología va sí, hasta la secundaria, nada más, sí, ¿verdad? porque No es eso. creo que importe de dónde sea la primaria de alguien. Exacto, muy bien. Si tenés la secundaria es porque hiciste la primaria, si no, no hubiese podido nunca hacer la secundaria. Sí, totalmente. Sí, sí. Y después, cuando están en un nivel superior, sea terciario o universitario, siempre por ahí está bueno poner el tema de qué formación tienen a nivel medio, ¿sí? Nivel secundario. Más cuando son técnicos también, que eso es súper interesante. Si la primaria no tiene ningún sentido ponerla. Perfecto. ¿Alguna pregunta más, Gaby? No, era solamente esa, gracias, Patri. Genial. Bueno, sistemas informáticos que obviamente esto ahora saben cosas que yo no entiendo, claramente algunas sí, otras no. Vero es más especialista en temas de TI. Y esto es, acá hay una diferencia enorme, ¿no? De programación, desarrollo y cantidad de cosas que pónganlo, porque muchos son autodidactas en
estos temas, y esto está buenísimo. También es importante poner los hobbies, ¿sí? Bueno, me gusta el deporte, la pintura, la música, esto es muy lindo de saber y aporta mucho al perfil de los postulantes, ¿sí? Y acá va un poquito lo que les decía Vero antes, en una parte, ¿no? Esto del mail. Y también arrancamos por decir que el formato del CV también tiene que ver con el tipo de compañía que lo están enviando. Hay una gran diferencia, por ejemplo, los diseñadores gráficos, que hacen unos currículums que son diseño. O sea, claramente un currículum de un diseñador gráfico, para ponerles ejemplos extremos, seguramente no tiene nada que ver con el de un contador, con todo respeto a los contadores y a los diseñadores gráficos, obviamente, ¿no? Pero son estilos, son formas, y por suerte existen esa diversidad de perfiles. La prolijidad es importante, por eso les digo, hay muchas plantillas, ¿sí?, que pueden usar y que los guían perfectamente para hacerlo. Y esto que les decía Vero antes, que es muy importante, y acá están los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Diego, el mejor @hotmail, bueno, ponerle Diego Pérez, que es el 24, si te llamas Pérez, o Carlita Divina, ponele Carla Gómez 22, no sé, algo así, pero estos son los ejemplos que, si pueden cambiar este mail, sería buenísimo, y ponerlo así, con un tonito, digamos, más laboral, ¿sí? Y también esto es importante, hay ejemplos de lo que justamente Vero les decía, ¿no? De las fotos. Fíjense, las primeras, digamos, son acordes a un currículum, las vemos muy buenas para un currículum. Las últimas tres, que son lindas fotos, pero ven que quizás algunos, esto que les decía recién Verónica, te gusta la foto, la cortás, pero atrás hay una señora sentada, se ve la cara de otro, digamos, hay como un fondo medio de gente, ¿no? Como que estoy metido en un lugar que no es muy profesional, y después está la más informal, que son re lindas fotos, les digo, pero por ahí no son acordes para un currículum, ¿sí? Ojo con la ortografía, esto es importante, revisarla, y bueno, al momento no van a tener mucho para poner en el CV, seguramente, pero a medida que pase el tiempo, no hagan un libro del currículum, porque después es muy complejo para nosotras, que no nos llegan los currículums a veces de, no sé, 9 hojas, 10 hojas, con cantidad de datos que la realidad que es un exceso, ¿sí? Y esto después lo van a poder demostrar en las entrevistas, si van avanzando en el proceso. Entonces, repasando, un objetivo realista y claro, ¿sí?, para esta búsqueda, un orden, lo más nuevo va primero, ¿sí?, esto que les decía antes de la cronología inversa, agregar todos los trabajos y un detalle pequeño de lo realizado, ¿sí?, la formación académica, otros estudios, los voluntariados, que es lo que un poco tiene que ver con esto que les decía. Esto es re importante, si hacen voluntariados, pónganlos, porque suma mucho al perfil. Hay un perro que se enojó por ahí. ¿Es tuyo, Vero? No. Es tu perro, es tu perro. Muy bien. Bueno, ¿dónde mando el CV? Cantidad de lugares, ¿sí? Bueno, bolsas de trabajo, portales como Zona Jobs, Boomerang, háganse un perfil en LinkedIn, que es de las redes más importantes que hoy tenemos a nivel laboral. Bueno, pusimos Manpower como ejemplo, Adecco, los webs, busquen compañías, casi todas las compañías tienen la posibilidad de subir currículums, ¿sí? Se pueden generar alarmas con las palabritas claves que a ustedes les interesan y les llegan, ¿sí? Van a tener seguramente la posibilidad de hacerlo en casi todas las páginas. Las bolsas de trabajo son muy importantes, la AMIA tiene una muy buena bolsa de trabajo, lo pusimos como ejemplo, ¿no? Cantidad de espacios de ONGs que tienen bolsas de trabajo, y la red de contactos, esto es súper importante, el tío, el amigo, el vecino, la prima, ¿sí? O sea, cuenten que están buscando trabajo, se puede compartir hoy el CV de miles de maneras, háganlo, y esto, como les dije al principio, buscar trabajo es un trabajo, y pónganse esto de decir, bueno, a ver, listita, ¿a dónde mando mi CV? Y lo van mandando, ¿sí?
Cuanto más lugares, mejor. Y ahora vamos a la entrevista laboral, ¿sí? Me llamaron, mandé el CV, me dijeron, fulanito, a ver, ¿cómo sigue, Vero? Cuando llegamos a la entrevista. Quería complementar con respecto, por lo menos desde mi punto de vista, LinkedIn. Últimamente, bueno, y hace bastante, es una de las redes sociales más importantes para buscar trabajo. Así que les recomiendo realmente armar un LinkedIn. El día que, bueno, que terminen el colegio quizás puedan aplicar una pasantía universitaria, por ejemplo. Muchas empresas publican solamente en LinkedIn, así que les recomiendo que se armen un perfil lo más completo que puedan, complementando también un poco la información que les comentaba Patri con respecto al CV. LinkedIn también tiene la forma de hacer como un resumen de su carrera laboral, así que les súper recomiendo el tema del LinkedIn, de empezar a seguir compañías que les interesaría trabajar, por ejemplo. Incluso también LinkedIn tiene la posibilidad de establecer alertas cuando determinada compañía que a ustedes les gusta publica algo o publica alguna oferta laboral, les aparece les envían un correo, me parece, así están al tanto y pueden aplicar de esa búsqueda. Y el tema de la red de contactos también es muy importante en LinkedIn porque tienen, no sé, algún conocido o alguien que sube una búsqueda o que comparte una búsqueda, entonces ustedes se enteran de esa manera también para poder aplicar, ¿sí? Después, pasando a las entrevistas, tenemos 3 tipos de entrevistas, en este caso la entrevista presencial, ¿sí? Ahora, bueno, con todo el tema de la pandemia y bueno, de todo lo que fuimos atravesando, quedó quizás un poco más relegada, pero bueno, también es una entrevista que quizás se vaya a volver a utilizar cuando volvamos un poco a la normalidad. La entrevista telefónica, que en general es más, es un primer contacto, quizás los contactan para preguntarles si están interesados, si les hacen algunas preguntas, a veces pueden, si la búsqueda es excluyente con algún nivel de idioma, les pueden llegar a hacer algunas preguntas en ese idioma. Va a depender, bueno, mucho de la posición y de lo que ustedes están buscando. A veces simplemente el contacto telefónico es para pautar una entrevista virtual o presencial. Va a depender mucho de, bueno, de la empresa. Y la estrella de estos tiempos, que es la entrevista virtual, que es la que realizamos actualmente. Estoy leyendo una pregunta de Iván, que me pregunta qué tipo de entrevista tiene mayor dificultad. Todo va a depender, por lo menos desde mi punto de vista, de a qué puesto estés aplicando. La realidad es que mi consejo es no tomar ninguna de las 3 entrevistas como un examen o como una prueba. La idea de la entrevista es conocerte, o sea, darte a conocer y conocer vos también a dónde vas a aplicar. Yo creo que las 2 miradas son muy importantes para no sentirse uno como que lo están evaluando o no ponerse nervioso. Ahora vamos a hablar un poquito en profundidad de cada entrevista, pero desde mi punto de vista o mi consejo sería que no lo tomen como un examen o como una prueba, como algo que va a ser difícil, ¿sí? Sino que es la oportunidad para contarles contar qué estudiaron, por qué estudiaron eso, qué les gustaría hacer, cómo se ven en unos años, por ejemplo, a dónde apuntan, y también ustedes es la posibilidad de conocer la empresa, de preguntar acerca de la posición, acerca del equipo de trabajo y determinadas cuestiones que hacen al mundo laboral, ¿sí? ¿Me decís, Vero, cuándo cambio? Dale, sí, pásame. Sí, una cosita nomás que quiero agregar que en relación a esto que dijo Vero, la elección es mutua, ¿sí? A nosotros nos eligen como candidatos y en relación a esto nosotros también elegimos dónde trabajar, ¿sí? Así que es cierto esto. No es un examen, sí están viendo mi perfil. No hay candidatos buenos o malos, están los que se ajustan o no a lo que este espacio de trabajo necesita. Te dejo. Exacto, perfecto. Y bueno, con respecto a los consejos generales en este caso, que aplican tanto a la entrevista presencial como a la virtual, en el caso de la entrevista presencial,
los primeros consejos que les vamos a dar es, bueno, llegar con tiempo, ¿sí? Fijarse antes a dónde tienen que ir, cuánto tiempo les va a insumir, si es la hora pico, si va a haber algún problema con el medio de transporte. Eso es fundamental para llegar con antelación, ni mucho antes, ni, bueno, obviamente no llegar tarde. Llegar 10 minutos antes es más que suficiente, ¿sí? Y con respecto a las entrevistas virtuales, también chequear cuando te envían el link, si es una plataforma que uno no está tan acostumbrado a usar, chequear a ver si hay buena conexión, si uno la conoce, si se tiene que descargar quizás alguna aplicación para usarla, o si directamente los deja conectar. Quizás estaría bueno hacer una prueba con algún amigo, con algún familiar, mandarles el link y poder ver si se pueden conectar bien, ¿sí? Para poder ingresar a la hora pautada a la entrevista virtual, ¿sí? Después, bueno, esto aplica a todas las entrevistas, el tema del trato, ¿sí? Bueno, de saludar, en el tema de el lenguaje corporal es sumamente importante, tanto en una entrevista virtual como presencial. No estar, por ejemplo, así, o mirar para abajo, bueno, determinadas cuestiones actitudinales que hacen a lo que es el trato, ¿sí? Y el tema de la vestimenta también aplica, bueno, a las dos tipos de entrevistas, tanto virtual como presencial. Llevar una vestimenta acorde, no sé, se me ocurre quizás lo que se dice es elegante sport, por decirlo de alguna manera, o una camisa, ya no sé cómo, antes se decía así. No sé, se me ocurre quizás o una chomba para los chicos y alguna zapatilla que quizás no sea deportiva. Sí, es la prolijidad, Vero, ante exacto. todo. La prolijidad, no hace falta tampoco quizás el saco y la corbata, pero sí una vestimenta que sea acorde a la búsqueda laboral. Exacto, eso es importante, eso que estabas mencionando, porque también los espacios son distintos. Por ejemplo, vos ves las personas que van a entrevistar, hablando de presencial, ¿no? Por ejemplo, porque estamos hablando de vestimenta y se ve todo. En la virtual te la cintura para arriba que te has puesto. Pero, por ejemplo, por ejemplo, voy a una entrevista a una agencia de publicidad o algún medio periodístico, y en general la onda es más informal, ¿sí? Si ahí caigo con zapatos, saco y, o sea, reprolijo, perfecto, capaz que no hago mucho fit con la cultura de la compañía, y eso se me lo va a determinar mi perfil también. Ahora, si yo voy, digamos, ahí con prolijo, siempre prolijo, pero con ese estilo, digamos, más informal en cuanto a que puedo ir con un pantalón limpio, planchado, prolijo, una camisa y por ahí unas zapatillas acordes, está bien. Es decir, no es que hay que ir de una sola manera, de determinada manera vestido a las entrevistas. Depende mucho perfil, compañía, ¿sí? Espacio donde me presento. Bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Las consideraciones importantes a tener en cuenta en una entrevista telefónica, quizás estamos ocupados, nos llaman y no esperábamos ese llamado, a veces, bueno, suele ser inesperado, a veces se puede llegar a mandar un correo, decirte, bueno, a determinada hora tenemos esta entrevista telefónica, a veces no sucede, entonces es importante aclarar si estábamos ocupados o si, no sé, estábamos en la calle, pedirle amablemente a la persona que nos está llamando que nos llame después, acordar otro horario, y bueno, si podemos hablar y responder a las preguntas que nos están haciendo en ese momento, bueno, se continúa con la entrevista. Es importante que sea en un lugar que no haya mucho ruido, ¿sí? Si justo estoy, no sé, escuchando música, apagar la música, y bueno, ir respondiendo a lo que nos van preguntando, tratar de ser lo más conciso y concreto que se pueda, y bueno, preguntar bueno, si hay alguna duda o algo que no haya quedado claro en lo que nos están contando. Muchas veces es un primer contacto para también ver el interés de la persona en la posición que le están comentando, entonces es importante que a lo que nos están contando, si tenemos alguna duda, preguntar y transmitir el interés. Una vez un chico me dijo, ¿me puedes llamar después porque estoy mirando el partido de Boca? Entonces, no está mal mirar
partido, para nada. Pues van a decir, y no, por supuesto, obvio, si sos fan y estás mirando, pero capaz de decir, te llamo en media hora que estoy ocupado en este momento, no digan que están mirando. Claro, está buenísimo el partido, pero bueno, pero es un dato ojo, irrelevante a claro, lo que es la entrevista. que se entienda que está perfecto el partido, pero capaz que hay que tener esa capacidad de decir, no, mira, estoy ocupado, ¿te puedo llamar en un rato? Bueno, paso a la otra. Exacto. Y dentro de, bueno, de las entrevistas presenciales y virtuales, en este caso aplica las dos, algo que es importante y que en general yo lo suelo preguntar es qué conocen acerca de la compañía. ¿Sí? A veces, hoy por suerte tenemos nuestra herramienta Google y bueno, es muy Amamos a fácil, Google. amamos a Google, buscar acerca de la compañía, acerca de qué hace, no hace falta tampoco conocer absolutamente toda la historia de la empresa, más si es una empresa que tiene muchos años, pero sí conocer puntualmente quizás a qué se dedica o dónde están las oficinas o un poquito así brevemente de lo que es la compañía, no solo también para demostrar el interés en la entrevista, sino también complementando lo que decía Patri al principio, para ver si realmente va con lo que yo quiero hacer, con mi interés, quizás es una compañía que no, o sea, produce algo que quizás a mí no me interesa, o por el contrario, sí me interesa mucho aplicar este tipo de industria, entonces es sumamente importante poder investigar un poquito, googlear, fijarnos qué podemos aprender acerca de la compañía, ¿sí? Y con respecto al perfil de la persona que nos entrevista, en LinkedIn tenemos también mucha información, saber anotar el nombre de la persona que nos va a entrevistar. En general, quizás en el primer llamado, cuando se pauta una entrevista, está bueno preguntar por la persona que, bueno, no solo que nos llama, sino por la persona que nos va a entrevistar después para tener ese dato. Podemos preguntar si alguien más va a participar de la entrevista. A veces participa la persona de recursos humanos y participa también el coordinador de la posición. Está bueno también tener ese dato, el nombre de las personas que nos van a entrevistar. Y si tenemos alguna duda con respecto a la vestimenta, también se puede preguntar, ¿sí? ¿Qué más? Bien, bueno, durante la entrevista, las entrevistas tanto presenciales como virtuales, bueno, primero es importante el tema del lenguaje corporal, esto que charlábamos de quizás no estar así, o comiendo chicle, o no sé, mirar para abajo. Obviamente que quizás en la entrevista a veces virtual es un poco más difícil a mí me pasa ahora que estoy hablando, de hacer quizás el foco de mirar siempre a la cámara, tampoco es necesario estar así, pero sí quizás de poder de prestar atención o demostrar quizás con el cuerpo que uno está prestando atención y que está interesado a lo que le están preguntando y a lo que uno también está contando, ¿sí? Y bueno, también ser espontáneo, pensar que, como les mencionábamos antes, uno también está queriendo conocer a la persona que te entrevista y a la empresa en sí, al puesto de trabajo. No sentir como que estamos rindiendo una prueba y decir me tiene que ir bien, porque como les decíamos, es mutuo, ¿sí? Uno como postulante se da a conocer y a la vez conoce la empresa, ¿sí? Después, si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado claro durante la entrevista, es también preguntar acerca de las tareas o si hay algo que no les haya quedado claro, es un buen momento para poder aclarar esas dudas. ¿Seguimos? Bien, seguimos. Bien. El tema de las entrevistas virtuales, que ahí preguntaban antes cuál es más difícil. Como les decíamos, no considero que alguna sea más difícil que otra. Si me preguntan quizás la ventaja con las entrevistas virtuales y las entrevistas presenciales con la telefónica es que uno quizás tiene más tiempo para prepararse, porque quizás una entrevista telefónica te llaman y no estabas esperando ese llamado. Pero en la entrevista virtual y en la presencial uno tiene más tiempo como para poder quizás prepararse, ¿sí? En las entrevistas virtuales es importante, como decíamos, la indumentaria, presentarse de una manera prolija, ¿sí?
Hay que tener en cuenta la iluminación, que bueno, que no se escuche quizás ruido de fondo. Obviamente a veces pasa que el perro ladra, que tocan el timbre, eso lo entendemos porque bueno, uno está en casa, a mí me pasa. Así que bueno, la idea es tratar de que eso no pase, pero bueno, de que apagar la tele, la radio, si uno convive con la familia, decirle, bueno, voy a estar ocupado, tratar, no sé, si hay alguna habitación donde uno se pueda encerrar o bueno, cerrar la puerta, está bueno. Después ver el tema del fondo, uno a veces, dependiendo de la aplicación, lo puede difuminar, eso también está bueno, ¿sí? Después, el tema de no mirar siempre a la pantalla de la compu, la idea es que se note que estás cómodo, o bueno, uno también entiende desde el lado de recursos que puede llegar a ponerse nervioso, pero bueno, la idea es simplemente verlo como que uno está transmitiendo. Me pregunta Franco, perdón, se me fue la... En caso de fallos de conexión, ¿qué tanta tolerancia hay de parte del entrevistador en este caso? En general hay tolerancia porque entendemos que nos puede pasar a nosotras desde el lado de recursos que se nos corte la conexión, que justo Cablevisión esté arreglando algo. En los casos de que falla la conexión o que se corta, lo que podés hacer es si tenés el contacto, el correo de la persona de recursos y ves que no te estás pudiendo conectar, es enviarle un correo y avisarle. Si pasan, no sé, 5 minutos y ves que no te pudiste volver a conectar porque se te cayó internet y no hay forma de arreglarlo, mandar un correo y decir, tuve este problema, les pido disculpas, veo que ahora quizás no se va a poder solucionar, podemos reagendar otra entrevista para más tarde o para otro día. Seguramente te van a poder decir que sí, porque entendemos que son cosas que pasan en esta nueva modalidad. Así que es algo que nos pasa a todos y no es algo grave ni es algo por lo cual uno preocuparse, simplemente avisar con la comunicación. Creo que es sumamente importante decir no pude conectarme o no pude volver a conectarme y pedir agendar otra entrevista. Exacto, eso es importante, Vero, que lo avisen. Mientras uno avise, no pasa nada, a todos nos puede pasar. Y ha pasado montones de veces, y si en el momento no puedo mandar el correo, lo mando después, pero mandarlo. Como cuando llegamos, ha pasado, bueno, a todos nos puede pasar también llegar tarde cuando es presencial. Y decir, he tenido ejemplos de gente que no te dice y al rato decís, uy, no tiene compromiso con el horario y resulta que perdió 3 colectivos o, no sé, tuvo un tema, un choque en el camino cuando venía. Cuando uno cuenta eso, está perfecto porque existe la posibilidad de imprevistos y no pasa nada. No dejen de hacerlo porque si no queda como que, uy, no le interesa o no cumple el horario, ¿sí? Siempre con la verdad y con lo que sucedió. Exacto. Lo mismo también si no van a presentarse a la entrevista tanto virtual Claro. como presencial y ya lo saben con anticipación, enviar un correo y avisar pidiendo disculpas. Si desean, bueno, continuar con el proceso, pedir la posibilidad de reagendar, y si no desean continuar con el proceso porque quizás consiguieron otro trabajo o porque no cambiaron de opinión, también avisar. Es importante decir, no voy a poder presentarme, no voy a continuar con el proceso, siempre tratando bueno, la comunicación es fundamental en ese sentido. Exacto. ¿Sí? ¿Vamos? Sigamos. Bien, acá hay algunos ejemplos de preguntas de entrevista. La idea de una entrevista no es tan... Uno pone en internet y hay un montón de ejemplos, pero ¿qué pasa? En la entrevista te pueden preguntar cualquier cosa. Entonces, la idea es tener, volvemos al principio, como les contaba Patri, un autoconocimiento, ¿sí? Saber qué es lo que uno quiere, porque es muy probablemente que se lo pregunten en la entrevista. ¿Por qué uno aplicó a esa búsqueda? ¿Qué está buscando? ¿Qué está estudiando? ¿Por qué eligió esa carrera? ¿Sí? Después, cuando tengan un poco de experiencia laboral, es muy probable que les pregunten su día a día en el trabajo, que cuenten sus tareas, por qué quieren cambiar de trabajo. Es importante que sean honestos en ese sentido,
si realmente están buscando un cambio. Mi recomendación es no hablar mal de ningún trabajo, igual tampoco en el hipotético caso de que se quieran ir porque quizás el ambiente de trabajo no es bueno, quizás encontrar la manera de poder decirlo sin, no sé, decir mi jefe es malísimo o algún tipo de esos comentarios que no están buenos. Entonces encontrar quizás la manera de decirlo, pero sin hablar mal de ningún trabajo en ese caso. Bueno, con respecto a las tareas, cuando tengan trabajo y cambien de trabajo, les van a preguntar sobre eso, qué es lo que les gusta. La idea es que ustedes puedan demostrar, o bueno, contar en realidad, qué les gusta, qué les interesa, dónde se ven en un tiempo, quizás, dónde se sentirían más cómodos desarrollándose. Es fundamental hacerse quizás estas preguntas antes para poder demostrar seguridad, obviamente sin mentir, diciendo, bueno, yo elegí, no sé, determinada carrera porque, no sé, yo elegí relaciones de trabajo porque me gusta trabajar con gente, por ejemplo. Entonces es importante saber eso, preguntarse uno mismo, bueno, a ver, voy a elegir esta carrera, ¿por qué la elijo? ¿Qué me gusta de esta carrera? ¿Qué materias me gustan? ¿Qué me gusta hacer quizás en mi tiempo libre? Nosotros a veces a los chicos que están aplicando para pasantías les preguntamos eso, qué hacen en su tiempo libre, si tienen, por ejemplo, si hacen algún deporte o algo en equipo, porque eso también demuestra que saben trabajar en equipo, por ejemplo. Eso cuando están empezando quizás también a buscar trabajo también suma y habría que agregarlo, como les decía Patri, en el CV. Después, con respecto a la pregunta de si cometieron algún error en el trabajo, cómo lo solucionaron, la idea de esa pregunta no es ponerlos, digamos, en la falta, sino en apuntar en cómo resolvieron esa situación, porque todos nos equivocamos, a todos nos pasa que quizás mientras estamos aprendiendo nos pasa que nos equivocamos, y bueno, la pregunta apunta a cómo resolviste esa situación, qué aprendiste de esa situación, cómo lo pudiste resolver, si pediste ayuda. Es una pregunta orientada quizás a lo actitudinal, ¿sí? A ver cómo uno resuelve algo que es inevitable como equivocarse, ¿sí? Después, con respecto a los compañeros y al grupo de trabajo, cómo uno se integra al grupo. Hay gente que quizás le gusta más trabajar en forma solitaria y hay gente que se siente mejor trabajando en grupo, entonces apunta un poco a ver qué tanto esa persona se adecua a ese perfil, porque hay posiciones que quizás uno trabaja solo y lo requiere así, y hay otras posiciones donde se requiere el trabajo en equipo. Por eso es importante, y lo que les recomiendo es, cuando lo llaman para una entrevista, es volver a leer la descripción del puesto, preguntarse también si uno se sentiría cómodo trabajando en esa descripción, en ese puesto, en esas tareas, porque una vez cuando está buscando trabajo, quizás manda muchos CVs y después se olvida de a dónde uno aplica. Entonces, si lo llaman a una entrevista, saber no solo de la empresa, sino también tener ese dato de la descripción de puesto. Y otra pregunta clásica es respecto a las fortalezas y a los aspectos a seguir desarrollando. También la idea es que ustedes puedan, sin googlear, porque también sabemos que está en Google y que hay muchas respuestas, la idea es que puedan ser lo más honestos posible y que respondan con sinceridad, y la base va a ser el autoconocimiento, es preguntarse, bueno, a ver, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué puedo desarrollar? Hay cosas que quizás uno puede llegar a mejorar, porque a todos nos pasa, que quizás hay cosas que no nos gustan de nosotros mismos y que decís, bueno, a ver, esto quizás, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? Y la idea es demostrar ese autoconocimiento, no es nada, tener el librito de Google, porque va a llegar un momento donde uno no sirve tampoco aprenderse respuestas de memoria, me parece. Totalmente. Y ahí en Google sí lo que pueden buscar es cómo hacer un FODA, que es esto de buscar fortalezas y debilidades, pero que te explican cómo hacerlo para poder reflexionar sobre cómo uno es. O también a mí me encanta el ejercicio de buscar el propósito, ¿no? En donde hay unos círculos que se van relacionando, que tienen que ver con lo que soy bueno para hacer, lo que me apasiona, lo que necesita el mundo, y
si pueden pagar por esto que me apasiona y necesita el mundo. Es decir, es un ejercicio muy lindo que también lo tienen en las redes, está en todos lados, de cómo buscar el propósito. Creo que es algo lindo para ir centrándose un poquito más en lo que queremos, ¿sí? ¿Vamos a las preguntas? ¿Vero? ¿Te faltó algo? Sí. No, estamos bien. No, nos quedó alguna, pero es como un repaso un poco de lo que ya hablamos, ¿no? Sí, algo que pueden preguntar en la entrevista, porque a veces genera un poco de ansiedad, es preguntar cuánto tiempo, o sea, cuánto tiempo se va a demorar el proceso o cuánto tiempo esperar una respuesta, tanto positiva como negativa. Hay empresas que no avisan o bueno, a veces se demora un poco más el proceso, entonces está bueno poder saber cuánto tiempo se va a demorar aproximadamente ese proceso para poder, pasado ese tiempo, preguntar. La idea es que no manden un correo al día siguiente de la entrevista preguntando si hay alguna novedad. No está mal, pero no es lo ideal. Lo ideal sería quizás esperar entre una semana y 2, o bueno, preguntar exactamente en la entrevista, pero si se olvidaron 2 semanas es un tiempo prudencial. A veces pasa que hay mucho volumen de trabajo, eso también puede llegar a pasar, y bueno, hay algunas respuestas que quizás se demoran por eso, pero pueden preguntar por el estado de la búsqueda, no al día siguiente, pero quizás esperando 1 o 2 semanas pueden preguntar cómo sigue el estado de la búsqueda. Exacto. Perfecto. ¿Preguntas? Ahí cayó una. Dice, en la entrevista puede llegar a surgir la pregunta de a qué otros trabajos aplicaste, es decir, a otras empresas, locales, etcétera. Te pueden preguntar si estás en otros procesos. Ahora, no tenés por qué decir a cuáles, o sea, a qué postulaste, o sea. Pero sí puede pasar que te digan, estás participando en algunos otros procesos, pero más que nada para saber si estás avanzado, si ya, digamos, tenés que aceptar una oferta de otra compañía. Sí, puede ser. Sí, no correspondería que te pidan el detalle, ¿no? De dónde, para qué posición. Bueno, gracias, Patri. No, por favor. Bueno, no sé si hay ¿Todo alguna trabajo pregunta previo más. cuenta para el CV? Sí. Sí, más cuando, digamos, después cuando vas avanzando en la carrera laboral, es como que solo se van cayendo, ¿no? El trabajo que tenía, no sé, cuando tomaba los pedidos en la pizzería, o si tenía, no sé, repartía algo, es como que solo van apareciendo, teniendo más protagonismo algunas otras experiencias, pero sí cuentan, más a los jóvenes, ¿no? Es importante ponerlo y contar la experiencia laboral, toda experiencia laboral suma. Buenísimo. Gracias, Patri. Espero, Iván, que hayamos respondido a tu pregunta. De nada. Muy bien, gracias. Es raro no verlos, chicos. Sí. Bueno, Chicos, no sé ¿alguna yo. otra consulta? ¿Les gustó la charla? Anímense, no, Espero no tienen que que se hablar, lleven escriben algunos nada más. tips. No sé si todos tendrán el CV. Me parece bueno tenerlo, pero también me parece lindo si tienen ganas de hacer estos ejercicios del propósito, de qué quiero, del FODA, o sea, como para despejar un poquito este momento, ¿no?, tan importante en la vida, que es como pasar ese puentecito, ¿no?, que uno ve como del cole, de ser estudiante full por ahí al tema ya laboral, que en general se da, bueno, cuando terminamos, puede darse o no, puedo tener experiencia laboral anterior, por supuesto, pero muchas veces se da cuando terminamos la escuela media, ¿sí? Y es como que primero hay que aprender a trabajar. Acá, Patri, están consultando. ¿Hay ocasiones en las que las empresas van a buscar a lugares en concreto, más allá de LinkedIn o páginas del estilo? ¿Gente para cierto trabajo? Sí, entendería que, no sé si entendí bien la pregunta, pero por ejemplo,
si busco algún técnico, ir a alguna asociación de técnicos, eso es lo que me Sí, yo creo que sí. Las empresas vamos a... Sí, claro. Sí, o publicamos... Eso. Sí. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Cuando buscamos gente que hable alemán, que en Siemens a veces sucede, y bueno, publicamos en la Cámara Alemana, publicamos en colegios que tienen bolsa de trabajo, colegios de medios que sean bilingües con alemán, entonces ahí publicamos y vamos a buscar, ¿sí?, a esos espacios donde están los perfiles que nosotros sí necesitamos. Sí, claro. Hay que ser muy creativos. Sí. Les voy a tener que pedir disculpas porque tengo una entrevista ahora a las 11. Gracias, fue un placer haber participado y les súper agradezco por la invitación y bueno, estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, Vero. Gracias, Vero. Espero que les haya servido, chicos, y si no, les paso el correo, si me quieren mandar los CVs, yo los miro, se los escribo acá. Quizás no ya, pero yo los voy a mirar si tienen un CV y me los mandan y yo después los corrijo. Y si tienen alguna otra duda también me escriben, ¿sí? Que sigan bien. Perfecto. Gracias, Vero. Bueno, gracias. Chau.